Saludos, hermanos y amigos que en este tiempo de distanciamiento nos unimos a través de las redes sociales para alabar y adorar juntos el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy es domingo 24 de mayo, una fecha muy importante dentro del calendario cristiano y particularmente dentro del calendario del pueblo llamado metodista, porque un 24 de mayo de 1738, Juan Wesley ingresó a una pequeña capilla morada en la calle de Aldersgate, Inglaterra, y pudo decir con convicción: confío solamente en Cristo para ser salvo, y me ha sido dada la certidumbre de que Cristo me ha redimido de mis pecados y de la muerte. Hermanos, les invito a orar para que el mismo espíritu que guió a Wesley a esta convicción dirija el día de hoy nuestro tiempo de adoración. Quiero que hagamos juntos una oración de Wesley que dice así: Oh, haz que nada más en mi alma habite solo tu amor puro en paz. Que tu amor me posea en mi totalidad, mi gozo, mi tesoro y mi corona. Fuegos extraños remueven lejos de mi corazón. Cada acto, palabra, pensamiento sea amor. Hermanos, unámonos para entonar juntos este hermoso himno, 1000 voces para celebrar. Hermanos, recordar nuestro pasado, recordar nuestras raíces, nos da identidad. El día de hoy celebramos la cátedra Alexis Guevara. El tema será Otro Paradigma y el expositor, el hermano Alejandro Chan Ortiz. Hola, muy buenas tardes.
Estoy muy agradecido primeramente con el Señor, con nuestro pastor Roberto Barrantes y con el comité de programa por la oportunidad tan significativa de poder compartir esta breve reflexión dentro de la charla a Cátedra Alexis Guevara. Sé que muchos miembros de nuestra iglesia, porque son un poco nuevos, no conocen quién es Alexis Guevara. Rápidamente nada más les cuento que es un pastor de nuestra iglesia metodista. Actualmente se encuentra pensionado, vive en Alajuela y es esposo de Enid y tiene 3 hijos, Daniel, Paulo y Andrés, a quienes también tengo el gusto de conocer. Alexis Guevara fue pastor de diferentes iglesias metodistas en nuestro país y también en nuestra iglesia metodista El Redentor. Por eso es que la iglesia nuestra, El Redentor, agradecida por sus años de servicio, decidió ponerle el nombre de él, Alexis Guevara, a esta cátedra. Es una persona a quien tengo el gusto de conocer desde hace muchísimos años y es una persona muy amable, muy bondadosa, muy servicial y tengo muy gratos recuerdos de él. Estudió en la Escuela de Preparación de Obreros Metodistas. También quiero decirles que hoy es 24 de mayo del año 2020 y se celebran precisamente 282 años de movimiento metodista. Personalmente, a mí no me agrada, soy muy sincero, que se diga que Juan Wesley fue el fundador de la iglesia metodista o del movimiento. Realmente a mí ese concepto no me agrada. Yo por mucho prefiero decir que la iglesia metodista fue fundada por el Señor. El Señor, mediante la acción del Espíritu Santo, es el responsable, es el fundador de la iglesia metodista, quien a su vez utilizó a Juan Wesley y otra gran cantidad de obreros, hombres y mujeres, para el nacimiento y el desarrollo de este lindo movimiento. En tercer lugar, les quiero recordar que Juan Wesley era miembro de la iglesia anglicana. Rapidísimo quiero recordar a los que no tienen mucha familiaridad con la iglesia anglicana, que la iglesia anglicana era la iglesia católica de Inglaterra, pero que su rey de aquel entonces, del siglo XVI, Enrique VIII, tenía una esposa, Catalina de Aragón. Catalina de Aragón era, por cierto, hija de los reyes católicos de España, de los famosos reyes que ayudaron a Cristóbal Colón para hacer los viajes que terminaron en América. Era la hija menor de ellos, de Isabel de Castilla y de Fernando de Aragón, y se había casado con Enrique VIII, pero Enrique VIII se enamoró de otra muchacha que se llamaba Ana Bolena. Entonces quería divorciarse de Catalina para casarse con Ana Bolena. Mandó a pedir al Papa que anulara su matrimonio para casarse con Ana Bolena y el Papa le rechazó la petición. Entonces eso lo molestó mucho y él tomó la decisión sencilla de romper relaciones con el Vaticano y hacer que la Iglesia Católica de Inglaterra se independizara y fuera ahora una iglesia sin dependencia de aquel Vaticano. Y entonces él se nombró jefe supremo de esta iglesia católica. A partir de ahí, entonces pudo anular su matrimonio, se casó con Ana y además después de eso se divorció y se casó y se divorció hasta que tuvo en total 6 esposas. Por otra parte, quiero contarles que yo, los que me conocen saben que soy un enamorado de lo que Dios hizo para que naciera el movimiento metodista y para su desarrollo. Recuerdo muy bien que cuando era soltero, yo tenía una novia que es mi actual esposa. Ella vivía en Cartago y yo en Alajuela.
y entonces nos veíamos los domingos, pero para que yo no fuera hasta Cartago, entonces a veces nos veíamos en San José Centro. Ella viajaba a San José, yo viajaba también a San José, y almorzábamos por ahí, y después yo compartía con ella la clase de escuela dominical que yo había dado a los jóvenes ese domingo en la mañana, pero también compartía con ella lecturas del famoso libro Juan Wesley, su vida y su obra, de Mateo Lelièvre. Entonces, imaginen, con esto ustedes pueden ver el cariño tan grande que yo tengo a lo que Dios hizo para que naciera y se desarrollara el movimiento metodista. Yo he querido compartir con ustedes algunos conceptos que me parece que son modelos que Juan Wesley rompió, que quebró en su acción para el movimiento metodista. No digo que son todos, ni tampoco digo que profundicé. Simplemente es mi opinión y bastante ligera, bastante cortita, de lo que entiendo yo que son paradigmas con los que Juan Wesley rompió. En ese sentido, el primer paradigma que quiero compartir con ustedes es el de la fe con la razón. Es que Juan Wesley tenía un temor muy grande. Ya en el siglo XVI, Martín Lutero había escrito y enseñado el concepto sola scriptura, es decir, solamente la Biblia es fuente escrita de palabra de Dios, y a partir de ella las verdades del cristianismo. Pero entonces Wesley tenía una enorme preocupación de que cualquier creyente pudiera decir, bueno, esto es lo que dice la Biblia, aquello es lo que dice la Biblia, y se pudiera producir un libertinaje. Entonces él dijo, es importantísimo que a la hora de conocer y estudiar la Escritura utilicemos también la razón. Yo quiero leer para ustedes un trozo de algo interesantísimo que escribió Wesley sobre este tema. En un principio, para nosotros los metodistas, renunciar a la razón es renunciar a la religión. La religión y la razón van mano a mano, y toda religión irracional es religión falsa. Sí, Wesley estaba muy interesado en que fuésemos lectores y oidores de la palabra de Dios con mucha razón, con mucha racionalidad y criticidad. Yo recuerdo hace muchos años que en Guyana había un grupo religioso que había comprado una finca grande, y el líder de este grupo, Jim Jones, enseñaba lo que él quería y como a él mejor le parecía, y enseñaba y practicaba barbaridades. Entonces la policía se dio cuenta de que el asunto estaba muy mal y empezaron a investigar. Cuando iban a hacer el abordaje para intervenir la finca en la comunidad, entonces él convocó a todos los miembros, les dijo que hicieran refresco en ollas grandes, me parece estar viendo las fotos, y a ese refresco que le echaran veneno y que se tomaran de las manos y bebieran el veneno y murieran juntos, y así lo hicieron. Solo una persona que yo recuerdo pudo escapar. Es fundamental que el creyente use la razón junto con la fe, y Wesley así lo hizo. No era solamente escuche lo que dice el sacerdote y diga amén. Analícelo, critíquelo a la luz de la razón. El segundo paradigma es el rol de las mujeres. Si hoy en día hay gigantes problemas y limitaciones mentales y reales en nuestras sociedades para que las mujeres se desempeñen en todas las áreas de nuestras sociedades, imagínese usted cómo pudo haber sido en el siglo XVIII el papel limitado de la mujer. Sin embargo, a pesar de que hace aproximadamente 300 años fue que Wesley estuvo iniciando este movimiento metodista, él dio espacio, grandes espacios, para que las mujeres también fueran obreras, colaboradoras del movimiento metodista. Ejemplos de estas mujeres hay muchísimos, solamente voy a mencionar tres. Susana, su mamá,
Catalina Quick y la condesa de Huntingdon, entre muchísimas otras. No por poco se dice que Susana fue la madre del movimiento metodista. Así que mujeres, Wesley también hizo un quiebre, una ruptura de paradigma para dar espacio al trabajo de las mujeres. El tercer paradigma es la predicación fuera de los templos. Los clérigos de la iglesia anglicana cada vez permitían menos y menos que Wesley y los clérigos metodistas predicaran en los púlpitos de la iglesia anglicana. Un 7 de marzo de 1739, Wesley tenía una invitación para ir a predicar a una iglesia anglicana, y antes de salir para la predicación le llegó un mensaje escrito. El mensaje decía: habiendo sabido que usted está loco, le retiro mi ofrecimiento para predicar. Wesley escribió: yo no podía ver cómo conciliar una extraña idea de predicar en el campo con mi tenaz apego al orden y al decoro, pues aún la salvación de las almas me parecía un pecado cuando se efectuaba fuera de las iglesias. Por eso, 25 días después, el 2 de abril del año 39, predicó por primera vez en un campo en Bristol. Paradigma 4. Lo social como parte fundamental del Evangelio. La gran preocupación de Wesley era, sin duda, la salvación de las personas. Pero este concepto fundamental de la salvación de las personas nunca lo separó del servicio a los más necesitados. Por ejemplo, en la ciudad de Newcastle, Wesley escribió que cuando llegó por primera vez, dijo: nunca en mi vida he visto tantos niños obscenos diciendo maldiciones y emborrachados. Estuvo un tiempo ahí, predicó, llevó muchas personas a la salvación, y cuando se fue dejó comprado un terreno para construir un templo y para construir un hogar para niños expósitos. Expósitos son niños que son abandonados recién nacidos. Lo pueden ver ustedes, siempre llamando al arrepentimiento y la salvación de las personas, y simultáneamente respondiendo a las necesidades de las personas. Esto también era muy diferente a lo que él veía y a lo que se estaba haciendo en la iglesia anglicana, que no había un concepto de trabajo para las necesidades de las personas. El paradigma quinto es el trabajo de los laicos. La iglesia anglicana no tenía espacio para que los laicos predicaran y lo veía como algo muy malo. Los clérigos anglicanos que le ayudaban a Wesley eran muy pocos, pero las necesidades de este movimiento eran muy grandes. Un día le informaron a Wesley que había un joven de su movimiento que estaba predicando, y entonces a Wesley le molestó muchísimo. Este muchacho se llamaba Thomas Maxfield. Wesley se indignó y entonces decidió ir a Bristol para llamarle la atención, para regañarlo. Dichosamente su mamá Susana se dio cuenta de que él algo le estaba molestando y le preguntó, él le comentó, y entonces ella le dijo: Juan, por favor, escucha a este muchacho y observa cuidadosamente el fruto de su predicación y después habla con él. Wesley así lo hizo, lo escuchó y vio los resultados, cómo las personas llegaban al arrepentimiento y a la salvación de Cristo. Y entonces escribió: esto es el Señor, que el Señor haga lo que a Él le parezca bueno. Ese día nació el ministerio laico dentro del movimiento metodista. George Whitefield, Thomas Maxwell, Juan Nelson fueron algunos de esos ejemplos. Y por último, el paradigma 6, el carácter. Hemos visto cómo Wesley tuvo una permanente oposición, burlas, críticas, problemas que enfrentó desde el puro inicio. Un aspecto que a veces no se tiene presente es que Wesley amaba con todo su corazón a la iglesia anglicana. Era la iglesia de su papá, de su abuelo, de su mamá, la iglesia de que desde
recién nacido, él era parte. Y esa iglesia lo estaba rechazando, se estaba burlando de él, lo estaban criticando. Por fuera de la iglesia anglicana, la gente los apedreaba, los acusaba, destruían sus locales. En otra visita que hice a Newcastle, oigan que esto qué curioso. Dice que había rótulos por todas partes donde un grupo de teatro que venía de Edimburgo había montado una obra que se llamaba Superchería, Superchería o los metodistas en camisa. Superchería significa engaño, estafa, 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 los metodistas en camisa. Era persecución tras persecución. También hace un momento mencionamos a la condesa de Huntingdon, donde ¿saben cuándo se involucró ella al movimiento metodista y a trabajar fuertemente? Justamente después de que murió su esposo, cuando quedó viuda y cuando murieron varios de sus hijos. Sus problemas y su tristeza más bien la impulsó para trabajar fuertemente en pro del movimiento metodista. A ella y a Wesley los problemas nunca los desanimaron. Buscaron soluciones, buscaron alternativas, buscaron otros paradigmas, otros modelos, otras formas de servir al Señor. En vez de tirar la toalla, en vez de dejar todo botado, lo que hicieron fue trabajar con más fuerza. Así fue Jesús, sufrió oposición, sufrió críticas, sufrió problemas, hasta la muerte misma a la que fue llevado. Sin embargo, nunca tiró la toalla, nunca abandonó su obra ni su misión. Jesús por eso pudo decir: consumado es. Todo está consumado, todo está cumplido. Como decimos ahora, misión cumplida. Ábrete paso a través de los conflictos, ábrete paso a través de los problemas, de las burlas, de la gente que no te comprende, de la gente que no te ayuda. Y decídete como Jesús, como Wesley, a servir al Rey de Reyes. Amén. Agradecemos profundamente el aporte tan valioso de nuestro hermano Alejandro Chan al recordarnos cuál es el propósito de Dios para el pueblo metodista. Les invito ahora para que nos unamos y que juntos entonemos este precioso himno que dice: que mi vida entera esté.
Hermanos y amigos, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de reunirnos una vez más a través de este medio digital y nos despedimos con las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 7, en donde dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oremos. Señor, que tu paz guarde nuestros corazones, que tu paz guarde nuestros pensamientos y que Cristo Jesús sea la guía del pueblo al cual tú has llamado para proclamar santidad en medio de esta época, el pueblo llamado metodista. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Nos vemos. Bendiciones.